Hola hermanos, vamos a compartir el texto de hoy que está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a terminar el capítulo, versículos 14 al 20. Y lo que vamos a ver acá, básicamente hay un problema que está pasando en la iglesia y que tiene que ver con la persecución. Desde afuera están provocando problemas a la iglesia, no los están pasando bien. A veces nosotros podemos decir, gracias Señor que nosotros no estamos sufriendo eso. ¿Están así? Vamos a verlo. Eh, Vamos a orar primero. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña, que nos muestra verdades, que abre nuestros ojos, que nos hace también contrastar nuestra propia realidad con lo que tú dices, y eso queremos cada vez que vamos a ella, como hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Comienza el versículo 14 diciendo, porque vosotros, hermanos, y ahí sabemos que Pablo le está escribiendo a la iglesia, a los hermanos, que no solamente están en comunión entre ellos, viviendo en amor entre ellos, sino también con Pablo, que aún estando ausente, porque no están juntos, mantienen aún desde lejos esta comunión y este amor, y eso es súper bonito. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, y habíamos visto también cómo muchos otros estaban imitando incluso a los de Tesalónica por su fe, por cómo habían puesto manos a la obra en las cosas del Señor con amor y con toda esperanza en Cristo Jesús. Es un lindo ejemplo incluso para nosotros, o quizás sobre todo para nosotros. Pero aquí está hablando de otro ejemplo. Dice que va a ser que esta iglesia llega a ser imitadora en Cristo Jesús de otra iglesia. ¿Cuál? Dice las que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y aquí está hablando de que esta iglesia está imitando en los padecimientos, en la persecución sufrida a la iglesia de Jerusalén. Y, y es re interesante ver quién es el que está escribiendo. Pablo. ¿Quién era Pablo? Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? ¿Qué estaba haciendo Saulo allá en el libro de los Hechos? Persiguiendo a la iglesia de Jerusalén. El mismo que perseguía, ahora entendiendo la fe con un corazón regenerado por medio del Espíritu Santo, abriendo los ojos a la verdad de las verdades, que es la de Dios, viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere y entregando totalmente su vida a Cristo, se da cuenta de el tremendo pecado que es perseguir a la iglesia de Dios, pero también entiende ahora qué es sufrir esa persecución. Es interesante, uno diría, pucha, haber estado con Pablo para conversar ahí cuáles son las dos, cómo se ven las dos perspectivas, pero la verdad básicamente está mostrando esto: o estás en un lado o estás en el otro. O estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, o estás del otro lado. Básicamente está diciendo eso. ¿Por qué? Porque es el mismo Pablo que lo está diciendo. Eh, y de hecho empieza a decir cuáles son los pecados de aquellos que persiguen a la iglesia. Dice que incluso mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Terrible. Y más adelante va a decir que la ira de Dios está sobre ellos. Y eso va a ser cobrado en el día del juicio. Lo que está declarando Pablo acá es una verdad de Dios que es irrefutable, pero que es tremendamente fuerte. El que está en contra de su iglesia está en contra de Dios, y la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que se opone, incluso va a decir, a que la palabra de Dios sea predicada, está bajo la ira de Dios. Wow. Y va a terminar diciendo en el 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Lo más probable es que Pablo nunca más los haya visto, pero ¿de qué está hablando? De que nos vamos a ver en el cielo. Y eso lo paga todo, por decirlo de alguna manera. Ese es el gozo de Pablo. Tanto sí que en los versículos 19 y 20 va a decir, porque
¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Básicamente, ¿cuál es la esperanza que mueve a Pablo y que mueve a los hermanos de la iglesia? El que nos vamos a ver con Cristo en su venida. ¿Cuál es el gozo? El gran gozo que vamos a tener en su presencia. Y después dice, corona en la que me gloríe. Yo no sé si está hablando de una corona de gloria, puede ser, por las almas alcanzadas por medio de la predicación, puede ser. O tal vez como una corona del triunfo que tenemos en Cristo, cuando Cristo, usándonos a nosotros, salva a alguien, que también puede ser. Y todo eso lo vamos a gozar plenamente en la presencia del Señor. Y nos está llevando a eso, a esa instancia. Y personificado, vosotros sois nuestra gloria y gozo, con nombres y apellidos, con caras reconocibles, los hermanos en la fe, y en nuestra iglesia podríamos decir nosotros mismos, unos con otros. Y es la forma entonces que tenemos que vernos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo que yo veo en este devocional, que de alguna manera el Señor nos dice, tienes que ver dónde te estás identificando con Cristo. ¿A qué voy con esta pregunta? A que en el primer versículo, en el 14, está hablando de este tema de la persecución, de que fueron imitadores de la iglesia en Judea porque está siendo perseguidas. Pero hay una luz en el versículo 13 que nos da el contexto de qué es la importancia que hay detrás de esto. Y al final del versículo 13 dice, porque ellos se convirtieron, dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esta es una tremenda declaración, está diciendo, la palabra de Dios es la que cambia tu corazón. La palabra de Dios es la que te lleva a ver las cosas de la manera en que Dios las ve y a anhelarlas tal como Él las está haciendo, para que puedas deleitarte de verdad en Dios y tu vida no quiera estar en otra parte que en las manos de Dios, siendo usado por Dios para la gloria de Dios, que es lo que termina diciendo este texto, ¿sí? Cuando dice que nosotros vamos a hacer nuestra propia gloria cuando estemos en el cielo con el Señor, que va a ser el fruto. Pero es la palabra de Dios la que provoca estas cosas. Dios obra en poder en tu vida y en la mía, ¿verdad? ¿Tú sientes el poder de Dios obrando en ti? ¿Sí? ¿Sabes por qué es? Es por medio de su palabra. Y si nosotros, entonces, dejamos de lado la palabra de Dios, no vamos a ver el poder de Dios, así de simple. Y este poder de Dios va a ser probado. O dicho de otra manera, un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, un creyente, un cristiano, la iglesia, tú, yo, nuestro discipulado, nuestro aprendizaje del Señor va a ser probado. Es lo que está diciendo acá. ¿Cómo? Por medio de persecuciones. ¿Tenemos nosotros persecuciones? Sí, tenemos y vamos a tener muchas más. Hoy en día hay una serie de ideologías que están tratando de imponerse, y de hecho ya varias se han impuesto, en la sociedad. Ideología de género, el feminismo, y podemos seguir nombrando, pero no es la idea de este devocional apuntar tanto eso. O el hecho de que no nos queramos sentir rechazados y que la sociedad nos está diciendo ustedes son libres de hacer lo que quieran, tienen un montón de derechos, y que cosas que no son bíblicas, que suenan bonitas, suenan como, dice, en Cristo somos libres, tenemos plena libertad, ¿y por qué no? No es lo mismo lo que Dios dice a lo que el mundo dice. El mundo usa las palabras, pero está hablando de otra cosa, y al final nos va a estar imponiendo una carga. Es más, con estas famosas ideologías va a ir coartando lo que tú puedes y no puedes decir, porque va a haber cosas que tú no vas a poder decir, que sí dice la palabra de Dios, y nos van a empezar a cortar la predicación. Otra forma de persecución que la tenemos encima. ¿Qué va a estar haciendo Dios entonces en este tiempo en nosotros? Probando nuestro corazón para ver
cuáles son nuestras convicciones de acuerdo al discipulado que hemos recibido. Por eso nosotros insistimos tanto en el discipulado básico, si se quiere, pero yo estoy hablando de un discipulado completo, que es la palabra de Dios obrando en tu corazón y en el mío. Y eso genera una firmeza en el Señor que no importa lo que me hagan, no importa lo que nos pase, Dios tiene más poder que todo eso. De hecho, ahí en el versículo 18 habla de que Satanás lo estorbó para ir a Pablo, para ir a la iglesia en Tesalónica. ¿Y quién es Satanás? No es más poderoso que Dios. ¿Dónde deben estar nuestras convicciones entonces? Solo en Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro poder, Él es nuestra gloria. No importa lo que pase, Cristo está por sobre todo. Amén. Dios te bendiga.